Qué bueno es confiar en alguien que no te decepciones, ¿eh? Pero en esta vida no es fácil hallar a alguien que no nos decepcione. Por eso, como dice la canción, mi confianza está en ti, Señor, que es el único que no falla. Quiero saludar a las personas que estarán viendo a la distancia en las redes sociales esta predicación de este día. Hoy, de esta serie que estaremos predicando por 10 semanas, vamos a tener el primer sermón. Y es un título sencillo, Aprender a Orar. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 4. Lucas capítulo 11, versículos 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre amado y bendito, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos educa, tu palabra nos corrige, tu palabra nos enseña para que caminemos bien en este mundo, para que podamos vivir en paz, en comunión contigo y en armonía con los demás. Yo te ruego, Padre, que en este día, este tema que voy a desarrollar sirva de mucha bendición y de edificación para tu pueblo. Que aprendamos, oh Dios, que renovemos esos detalles que tienen que ver con nuestra vida de oración. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de este día: Aprender a orar. La oración es vital para que el creyente pueda santificarse delante de Dios. Un cristiano que no ore, se le va a hacer imposible vivir en santidad. Su vida espiritual será muy precaria y estará en un estado extremo como el que tuvieran aquellas 10 vírgenes insensatas que el Señor menciona en su parábola de Mateo capítulo 25. En toda la Biblia aparece señalado que el único medio que el hombre tiene para hablar con Dios, ¿cómo se llama? Oración. A través de la oración, el hombre le habla a Dios. ¿Y cómo Dios le habla al hombre? A través de la Biblia. Es la palabra de Dios. Así que cuando una persona ora, cuando una persona obedece lo que dice la palabra de Dios, esa persona tiene buena comunión con el Señor. Porque ¿cómo funciona la buena comunicación en este mundo? Usted habla y escucha. Usted habla y usted escucha. Es decir, si alguien le dice algo a usted o le pregunta algo, usted le va a responder. Entonces no es solo alguien hablar, es que hay que escuchar. A través de la oración yo le hablo a Dios. A través de la palabra, Dios me habla a mí. En el día de hoy estaré enseñando sobre la oración y de ella estaré abordando un punto que parece básico, pero que ha sido muy descuidado. Y este es aprender a orar para hacerlo bíblicamente correcto.
correcto. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Debe ser aclarado que aunque orar es hablar con Dios, esto no significa que cualquier cosa que una persona le quiera decir al Señor se le puede llamar verdadera oración. No es todo lo que a una gente le parezca por capricho, lo que considere se le puede llamar verdadera oración. Una persona puede querer hablar con Dios sin ni siquiera estar consciente del poder, grandeza y majestad de a quien la persona le está hablando, y pretender hablarle al Señor como lo hace con cualquier ser humano. Es un error que podemos cometer, pensar que con Dios es igual que con cualquier ser humano. A veces hay gente que dice, no, yo salgo fácil de las cosas, yo le meto un cuento a cualquiera y salgo bien. Con Dios no hay cuentos. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Usted sabe lo que pasa en este país cuando una gente va a una entrevista de inmigración y dice una mentira. La mayoría de los casos, aún el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos tiene información muchísima, y a veces a la gente le están preguntando algo y la persona dice no lo sabe, lo tiene ahí, solo está preguntando para ver si dice la verdad. Y si mintió, fracasó. Con Dios es todavía más profundo que con cualquier departamento del gobierno o de cualquier institución privada de este mundo. Hermanos, pretender hablarle al Señor como lo hace con cualquier ser humano, eso no es oración. Y no me refiero a protocolo. No me refiero a que hay que tener una forma para orar. No, hermano, no estamos hablando de protocolo, de forma. Estamos hablando de actitud. Estamos hablando de sinceridad. Estamos hablando de la reverencia que son necesarias para hablar con el Dios Altísimo. Si usted fuera a la Casa Blanca a visitar al presidente, usted le va a decir, ¿cómo estás tú? Hola, fulano. Usted no puede hacer esto. Usted necesita un protocolo. Es más, una persona en un jean no entra a la Casa Blanca. Tiene que entrar formalmente vestido. La persona tiene que llenar una serie de requisitos protocolarios y de respeto para poder dirigirse a una persona que está en eminencia. Si usted está en un tribunal y usted le va a hablar al juez y usted le dice, oye fulano, usted no se puede dirigir hacia un juez. Usted va a tener problemas inmediatamente. Tiene que usar frases que son adecuadas para la investidura que tiene esa persona. Y yo pregunto, si ante los hombres hay que guardar cierto cuidado y cierto respeto, delante de Dios, ¿será que podemos nosotros tratar de cualquier manera y todo estará bien? Es muy probable que lo que algunas personas llaman oración sea tan solo una letanía sin ningún valor e importancia espiritual. Repetir cosas allí sin ningún valor, sin ninguna importancia. Pero es también muy posible de que el problema no esté en la intención. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué nosotros hacemos? Lo que se nos enseña. No podemos hacer otra cosa. ¿Cómo se comporta un niño? Estoy hablando de comportamiento, porque los muchachos a veces hacen cosas que no la aprenden en la casa, ¿verdad? Y cualquier muchacho le hace pasar una vergüenza a cualquier padre. Por disciplinado que los tenga, un muchacho puede hacer contrario. Pero en la mayoría de los casos, y cuando estamos hablando de comportamiento, de carácter, ¿cómo se comportan? Conforme a lo que ven, conforme a lo que aprenden en el ambiente. Entonces, una persona muchas veces no ora bien, no porque tenga la intención, sino que la persona no ha aprendido a orar correctamente porque nunca se le enseñó a hacerlo como
dice la Biblia. Santiago capítulo 4, verso 3 dice que hay cristianos que piden y no reciben porque piden mal, porque no están pidiendo bien delante de Dios. Es por esto que sin importar el tiempo que una persona tenga siendo miembro de una congregación, se hace necesario que cada uno medite, revise si está orando correctamente y luego de esto hacer los correctivos necesarios para aprender a orar bien. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le está diciendo algo muy importante a una persona y la persona está haciendo otra cosa. ¿Y usted cómo se siente? Usted se siente mal. ¿Por qué? Esa persona no le está poniendo atención, es decir, no le está valorando lo que usted le está diciendo y usted se siente mal. Pensemos que al hablar con Dios debemos estar enfocados completamente en lo que nosotros estamos haciendo. Es necesario, mis hermanos, que cada uno revise si está orando correctamente y luego de esto hacer los correctivos necesarios para aprender a orar bien. Es verdad que cuando una persona nace de nuevo tiene inmediatamente a alguien morando en su vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero esa nueva criatura tiene que desarrollarse espiritualmente. ¿Cómo pasa con el desarrollo de un niño biológico? La persona tiene que aprender a orar. No aprenderse una oración. Voy a aclarar esto. Una cosa es aprenderse una oración y otra cosa es aprender a orar. La verdadera oración sale ¿de dónde? Del corazón. No sale de palabras aprendidas. No es lo mismo un niño decirle un poema a su mamá que decirle una frasecita que la mamá sabe que está saliendo de su corazón. Mire, cuando un hijo se acerca a una madre o a un padre y le dice palabra que ese padre sabe que está saliendo de ese corazoncito, ese yo creo que es el mejor regalo que un hijo le puede dar a un padre, a una madre. Entonces, hermanos, aprender a orar no significa aprenderse una oración. Aprender a orar es el tema que nos ocupa en el día de hoy. La lectura principal que leímos hoy nos narra una ocasión cuando el Señor estaba orando, estaba en compañía de los discípulos. Y mire lo que dice su Biblia en Lucas capítulo 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí no especifica el lugar donde el Señor estaba orando, pero a diferencia de otras ocasiones donde Él estuvo solo, en esta ocasión estaba acompañado por sus discípulos. Estaban allí mientras el Señor estaba orando. ¿Y qué pasó cuando Jesús terminó de orar? ¿Están viendo el pasaje? Dice que cuando el Señor terminó de orar, uno de ellos se le acercó y le dijo: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy probable que este discípulo específico no estuviera presente cuando Jesús predicó el Sermón del Monte. Porque usted sabe que en el Sermón del Monte aparece el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ya Jesús había hablado acerca de la oración. Allí habló detalladamente sobre la actitud de orar, cómo orar y a quién orar. Noten esto, hay que tener actitud de oración, hay que saber cómo orar y también tener bien presente a quién le estoy pidiendo. Ahora, note que este discípulo del Señor está haciendo la petición a nombre de Él, o ven que hay varios allí. ¿Cómo dice Él? Enséñanos a orar. Así que aquí Él está haciendo una petición a nombre de todos y esto puede
implícitamente decir que para ese momento los discípulos en su conjunto no habían aprendido que la oración era un estilo de vida y una necesidad permanente. ¿Qué es lo que refleja esto? Que ellos todavía no habían aprendido a orar y andaban con el Señor y veían al Señor orar, pero ellos no habían aprendido a orar. Mis queridos hermanos, si no fuera tan necesario aprender a orar, ¿qué el Señor le habría recomendado a ellos? ¿Qué le habría dicho? Bueno, sigan pidiendo de la manera que ustedes quieran. Lo que ustedes han aprendido, eso está bien, síganlo repitiendo. En este momento recuerdo a una persona, una señora comerciante de mi ciudad, y yo le hacía algunos trabajos de estados financieros y de esas cosas. Y ella era una persona que, muy religiosa, por cierto, y me contó un día, me dice, ¿sabe lo que me dijo mi hijo? Mamá, pero cambiémosle las oraciones a Diosito, porque tú todos los días le repites lo mismo. Yo solo le dije, mire, yo creo que él tiene razón, piensen en lo que él le está diciendo. Pero mis hermanos, es importante que entendamos, si aprender a orar no fuera una necesidad, el Señor les habría dicho a sus discípulos, síganlo haciendo como ustedes quieran, háganlo de la manera que ustedes han aprendido. Pero, dado que no es así, se puede ver que en los versículos siguientes aparecen sobre la oración una serie de partes sencillas de aprender, pero profundas en nuestra práctica y nuestra devoción con Dios. Es vital que cada hijo de Dios conozca sobre lo que es la oración que produce una verdadera comunión con el Padre Celestial. ¿Usted ha visto un muchacho estudiando con un teléfono en la mano y viendo televisión? ¿Está estudiando? ¿Se puede concentrar? Es importante de que cuando hagamos algo le dediquemos toda nuestra atención, todo nuestro empeño. Los 3 versículos siguientes contienen una gran serie de enseñanzas, pero para el propósito del día de hoy solo lo vamos a dividir en 3 partes que debe contener toda oración correcta. Mire, lo voy a hacer sencillo. Vamos a aprender hoy que toda oración correcta debe tener 3 partes. Muy sencillo. Primero, debemos pensar en la soberanía de Dios y su voluntad, que es perfecta. Segundo, considerar al Señor como el proveedor de todas las necesidades materiales. Y tercero, el reconocimiento de la condición pecaminosa del hombre que para ser escuchado tiene que arrepentirse del pecado delante de Dios. Vamos a ver estas 3 cosas que es a lo que debemos nosotros ponerle toda nuestra atención. Toda persona que ora, lo primero que debe tomar en cuenta es que le va a pedir a alguien que es que todopoderoso. ¿Habrá algo que Dios no nos pueda dar a nosotros? Él todo lo puede. Él es todopoderoso, pero también es soberano. ¿Sabe lo que significa soberano? Que Él va a hacer la voluntad de Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, miren la oración. Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
De paso, debo decirle que esta oración no es para estarla repitiendo como si uno fuera un lorito. No, es para que aprendamos a orar. Aquí está la esencia de lo que es la oración. Porque usted todos los días no le va a decir a Dios lo mismo, ¿verdad que no? Por ejemplo, usted todos los días dice lo mismo donde quiera que usted está. Usted no dice lo mismo. Si usted llega a un lugar y dice, oh, pero qué calor hace y esta tarde va a llover, y todos los días dice eso mismo, cuando usted llegue otra vez al lugar la gente va a decir, bueno, ese está, porque está repitiendo lo mismo. Usted un día va a llegar y va a decir otra cosa, ¿verdad? Ya la oración inicia mal si quien ora no tiene la actitud de reconocer la grandeza infinita de Dios. Es decir, cuando oramos debemos sentirnos pequeñitos delante de un Dios grande. ¿Y qué sentimos? Esa seguridad, esa protección. ¿Cuántos de los que están aquí buscaron refugio en algún momento en papá o mamá? Cuando uno de los dos quería castigarlo, iba corriendo donde el otro y buscaba refugio. ¿A quién le pasó eso? Levante las manos. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo se sentía? Mili, cuando mi suegra quería, ¿verdad? Tú ibas donde don Ubaldo y buscaba. ¿Y cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente? Se siente protegida. Fue corriendo con miedo, pero ahora se le quita el temor. ¿Por qué? Porque tiene la protección. Hermanos, cuando oramos debemos sentirnos así con Dios, con esa seguridad. Como si el Señor nos estuviera cubriendo, como si sus brazos poderosos estuvieran sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, porque realmente esta es la realidad. Saber que Dios está en los cielos y que su posición encumbrada le permite tener control absoluto sobre todo lo que está debajo nos da seguridad. Que lo santificado de su nombre, primero comenzamos diciendo Padre nuestro que está en los cielos, reconociendo. Y luego santificado sea tu nombre, que lo santificado de su nombre conlleva una reverencia completa al ir ante Él, al observar estos detalles de grandeza y majestad. Pareciera como si Dios pusiera como una distancia, ¿verdad?, insalvable entre Él y el hombre, pero por el contrario, nosotros sabemos que no es el hombre que se acerca a Dios. ¿Quién es que se acerca al hombre? Es Dios. Dios vino de los cielos a la tierra y se hizo hombre, ¿verdad? Dios se acercó a nosotros. Y así lo ha hecho Dios desde el principio de la creación. El hombre pecó y salió a esconderse. ¿Qué hizo Dios? Fue detrás del hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Las dos primeras palabras de este versículo lo dicen todo. ¿Cómo dicen? Padre nuestro. Dios es mi Padre. Dios es mi papá y yo debo de tener respeto hacia Él, ¿verdad? Respeto hacia Dios, pero también confianza en que Él es Dios soberano, todopoderoso, infinitamente santo, pero es nuestro Padre y que por tanto, ¿en qué nombre nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿En nuestro propio nombre? No, en el nombre de Jesús, porque para eso vino Cristo a este mundo. Así que podemos ir delante de Dios en el nombre de Jesús con toda fe y toda confianza. Así que al hablar con Dios, ¿a quién le estamos hablando? A nuestro Padre. La verdadera oración reconoce la necesidad del reino de Dios en la tierra y pide que sea establecido. Hermanos, yo sé que todos nosotros muchas veces nos preguntamos ¿por qué tanto dolor en este mundo? Tanto sufrimiento, tanta amargura, tantos daños. Es porque el reino de Dios no está establecido en la tierra. Al orar, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Señor, que tu reino se establezca para que este mundo pueda
vivir una vida diferente, para que no haya tanta tragedia en este mundo. La oración correcta pide que se haga la voluntad de aquel a quien les estamos pidiendo. La oración correcta, ¿qué dice acá? Que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Le estamos diciendo, Señor, yo no quiero que tú hagas mi voluntad, porque mi voluntad está llena de errores. Quiero que se haga tu voluntad. Aceptamos en la oración correcta la decisión final del Señor. Si le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y Dios dice que no, ¿qué hacemos? Lo tenemos que aceptar, porque Dios siempre nos dará lo que es para bien. ¿Cuántas veces usted y yo nos metemos en problemas pensando que algo es bueno y luego nos damos cuenta de que era un fracaso completo? ¿Cuántas veces? Pero cuando pedimos la voluntad de Dios, las cosas van a estar bien. Y aunque contradiga nuestros propios deseos, esto es lo que el apóstol Pablo menciona, de que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto está en Romanos capítulo 8, verso 26. Es decir, el Espíritu va a pedir lo que es conveniente para nosotros, lo que es provechoso para nosotros. Así que es lo primero. Lo segundo que toda persona que ora correctamente debe considerar es que el Señor es el proveedor de todas sus necesidades materiales. ¿Dónde está? En el verso 3. ¿Cómo dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí se menciona el pan o el alimento diario, que es lo más imprescindible en la vida de una persona. ¿Verdad que usted puede vivir sin ropa y sin zapatos? ¿Puede vivir o se muere? Puede vivir, ¿verdad? Pero sin comida, sin agua. Usted no puede vivir. Estamos hablando de supervivencia, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, aquí se menciona el pan o alimento diario, que es lo más imprescindible en la vida. Sin embargo, es claro que este punto abarca todo lo que es una verdadera necesidad en la vida material del creyente. El trabajo y la salud, ¿quién lo da? A veces nosotros decimos, no, porque yo y yo y yo. Y el día que Dios dice, te va a quedar acostado con fiebre, no hay quien se levante. No hay quien se levante. Y el día menos pensado, una persona siente una molestia en el cuerpo y tiene que correr para el hospital y resulta que hay que operarlo y resulta que va a estar 15 días inhabilitado. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Dios. No son cosas que nosotros la manejamos. Ahora, cuando entendemos esto, nosotros nos damos cuenta de que el que nos ayuda a generar el dinero necesario para cubrir las necesidades, ¿quién es? Es Dios. Pero también el Señor estará proveyendo cosas que vienen de otras personas y sobre las cuales no hemos hecho ningún esfuerzo ni inversión para lograrla. Si yo le pregunto a usted, ¿ha recibido en algún momento algún regalo o algo de alguien? ¿Lo ha recibido? ¿Alguien lo ha recibido? ¿Verdad? Siempre hay alguien, hay alguna manera, puede ser familiar o no. Son cosas que las recibimos sin ningún esfuerzo nuestro. ¿De quién vienen? De Dios. Es Dios quien abre esa puerta. La dependencia del Señor es tan maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque quita la atención del creyente en su propio esfuerzo, su capacidad para depositarla totalmente en el Señor. También quita toda dependencia y esperanza de los hombres para depender plenamente del Señor. ¿Cuántos se han visto decepcionados en algún momento que alguien le ha asegurado y le ha dicho, no es seguro? Y no es seguro. Son como los seguros, ¿verdad? Que pagamos, que cuando se presenta el problema no quieren darnos nada.
y están buscando la forma de evitar. Entonces no son tan seguros, ¿verdad? Pudieran llamarse inseguros. A veces es importante, hermanos, que entendamos cuando todo lo material nuestro se lo agradecemos a Dios, estamos correctamente. Y en oración, cuando le pedimos al Señor, a veces una gente dice, no, porque yo para comprar algo lo que necesito es solo el dinero y si lo tengo ya. ¿Y cuántas veces no compramos cosas que no nos va bien? ¿Cuántas veces hemos comprado algo que luego descubrimos que no sirve? Y lo perdemos el dinero y todo. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, si le decimos, Señor, yo quiero que me guíe en este punto, lo que va a suceder va a ser bueno para nosotros. Porque Dios nos va a evitar cosas que no son para nuestro bienestar. Cuando un creyente aprende a orar de esta manera, experimenta una estabilidad completa en todos los aspectos de su vida, porque el Señor se convierte en el centro de todo lo que compone su vida material. Esta dependencia es la que menciona Santiago cuando dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué bueno es cuando nosotros decimos, voy a hacer tal cosa si el Señor me lo permite, si el Señor quiere. Porque hermanos, cuando Dios dijo se acabó, se acabó, se acabó. Usted puede mirar una persona, le voy a poner un ejemplo y no es político, es un ejemplo humano. Nicolás Maduro parece que echa rayos por los ojos y fuego por la boca. El día que Dios diga se acabó, se acabó. Y no hay nada que una persona pueda hacer para cambiar la determinación de Dios. Entonces, cuando usted y yo oramos el pan nuestro de cada día, Señor, mis necesidades materiales, yo le espero de ti. Aunque tenga el dinero para yo comprarlo, Señor, pero guárdame, guíame, cuídame, protégeme. Gracias te doy, qué bueno es cuando nos sentamos a la mesa y a pesar de que hemos ganado el dinero, esa comida que está ahí la agradecemos a Dios. Gracias, Señor. Y mire, no se queje de la comida que usted tenga, hay otros que no tienen. A veces estamos quejándonos y con tantas complicaciones y tantas cosas y tal vez lo que usted encuentra mala comida, una gente lo desearía con ansia. Entonces vamos a agradecerle al Señor por lo que nos da, por el pan que pone en nuestra mesa, por darnos la fuerza y la sabiduría para lograr todas estas cosas. Así que esto es lo segundo, ¿verdad? Lo tercero de toda oración correcta es el reconocimiento de la condición pecaminosa del hombre ante Dios y que para ser escuchado tiene que arrepentirse del pecado. Como dice el último versículo que tenemos para hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A través de toda la Biblia hallamos que el pecado siempre ha hecho separación entre Dios y el hombre. Dicho de otra manera, una persona en práctica pecaminosa no puede tener buena comunión con Dios. Le voy a poner esto como un ejemplo práctico. Todo el que tiene hijos ama a sus hijos. Estaría dispuesta la persona a hacer cualquier cosa, sacrificio por sus hijos. Pero cuando un padre o una madre actúa correctamente, si su hijo está haciendo cosas incorrectas, no lo debe apoyar, ¿verdad? Debe decir, es mi hijo, sí, y es mi hijo y me duele, pero lo que está haciendo no está correcto, no está bien, no debe hacerlo. Hermanos, entendamos a Dios. Si nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, pecados delante de Dios,
Dios nos ama, ¿verdad? Pero Dios no puede apoyar esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar eso. Cambiar eso. Es importante que para tener buena comunión con Dios, el ser humano haga lo que dice el Padre Nuestro: perdónanos nuestros pecados, ir limpio delante del Señor. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 22, dice que para acercarnos a Dios debe hacerse ¿cómo? Con corazón sincero. ¿Hay mucha falta de sinceridad en este mundo? ¿Hay mucha? Bastante, ¿verdad? Dice: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hay gente que aunque la conciencia le grite, siguen para adelante, actuando y haciendo cosas. En resumen, lo que está diciendo es que solo con un corazón limpio de pecados nos podemos acercar a Dios. Y solo se limpia de pecado, ¿quién? El que se arrepiente. El que se arrepiente. Mire, perdonar un pecado para Dios es sumamente fácil. Solo debemos de corazón, no de labios, porque de labios se dicen tantas cosas. De corazón, solo tenemos que decirle a Dios: Señor, he pecado, perdóname. Jesús nos enseña a orar diciéndonos que debemos pedirle perdón a nuestro Padre, que perdone todos nuestros pecados, y que luego de recibir ese perdón debemos de seguir conscientes de que no podemos mantenernos limpios por nuestra propia justicia ya alcanzada, sino que debemos pedirle al Señor que cada día, ¿qué cosa? Nos libre del mal y nos libre de toda tentación. ¿Dónde puede venir una tentación? ¿Dónde? En cualquier lugar. En el sitio menos esperado puede venir una tentación. ¿Y qué hay que decirle? Señor, líbrame de caer en tentación. Todos los días Carmen y yo oramos por esto, hermano. Le decimos: Señor, líbranos. ¿Por qué? ¿Quién no puede ser tentado? ¿Jesús fue tentado? ¿Fue tentado el Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. Y si Cristo perfecto fue tentado, ¿y cómo yo no voy a ser tentado? Así que por eso debemos pedirle al Señor que nos libre de caer en tentación. Y es que solo la llenura del Espíritu de Dios hace posible que un creyente pueda vencer la tentación y mantener controlada sus propias debilidades. Pero también el Señor resalta un detalle imprescindible para que Dios pueda perdonarnos. No sé si lo ven en la oración. ¿Ah? Hay un detalle para que Dios pueda perdonarme. ¿Cuál es? Que tengo que perdonar a los demás. ¿Y es fácil perdonar? ¿Es fácil? No. Pero esto es lo que Dios dice: perdónanos, ¿qué? Nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los demás. Entonces queremos perdón de Dios, pero no queremos perdonar a los demás. Tenemos que, ¿qué cosa? ¿Ven todo lo que implica la oración? Todo esto implica la oración. No es solamente estar diciendo palabras allí y solo para llenar un requisito. La oración representa todo esto. Hermanos, es importante que nosotros perdonemos a los demás. Usted dirá: pero hay gente que lo molesta mucho a uno. Sí, pero la Biblia dice que tiene que perdonarlo. Esto es sencillo. No importa lo que sea, sí, tengo que perdonarlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Perdonar es difícil, pero ¿fue difícil para Jesús morir en la cruz o fue fácil? ¿Han visto las películas, verdad? ¿Han leído en la Biblia lo difícil? ¿Y Él por qué murió en la cruz? Para perdonar nuestros pecados, no los de Él, para Él perdonar nuestros pecados. Así que
perdonar es un prerequisito para ser perdonado. Y yo quiero concluir, mis hermanos, en este día señalando lo siguiente: aprender a orar parece un tema para nuevos creyentes, ¿verdad? Pero la realidad que se contempla en una congregación dice todo lo contrario. Muchos viejos creyentes, y a veces aparecen algunos líderes que no han aprendido a orar correctamente. La oración es fundamental. ¿Para qué? Para la madurez espiritual. Es que ella, en el nombre de Cristo, acerca el hombre a Dios. Y es la cercanía con Dios la que produce la santidad en el creyente. ¿Por qué yo oro en el nombre de Jesús? Porque yo no puedo presentarme yo delante de Dios, porque ¿quién soy yo? Un pecador delante de Dios. Tiene que ser a través de Cristo. No hay méritos humanos para una persona presentarse delante de Dios. No se puede orar correctamente si lo que se está haciendo es llenar un programa de la congregación. No se puede orar correctamente sin la debida conciencia de que se le habla al único Dios verdadero que existe, que es soberano, que es todopoderoso, que en su cercanía hay que guardar toda reverencia, pero que a su vez es todo amor, que podemos ir ante Él con toda confianza, porque ¿quién es Él? Nuestro Padre tierno que nos ama. La oración no es un rito, orar no es una posición que se adopta al pedir, no son las manos las que oran, no son las rodillas. La verdadera oración, ¿de dónde brota? De lo más profundo del corazón, de ese corazón arrepentido delante de Dios. En verdad que necesitamos enseñar sobre la verdadera oración. Necesitamos revisar lo que hemos aprendido sobre orar, y todos necesitamos seguir aprendiendo sobre la oración. Mis hermanos, concluyo con estas palabras. En definitiva, no podemos santificarnos sin oración, y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos orar. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. ¿Qué le parece si le decimos al Señor esta oración? Señor, enséñanos a orar. Amén. Señor, enséñanos a orar. Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Señor, gracias por estas palabras tuyas tan hermosas que tú nos has dejado para que hagamos las cosas bien. En este día, Señor, nos presentamos ante ti. Cualquiera de nosotros en algún momento te ha pedido mal, te ha pedido sin tener una plena conciencia de quién eres tú. ¿Ha considerado que lo que tiene es por su propio esfuerzo? A veces hemos orado sin perdonar a otros. En este día te pedimos, Señor, enséñanos a orar, que seamos conscientes de todos estos detalles, que seamos conscientes que te estamos pidiendo a ti, el único Dios verdadero que existe, que eres todopoderoso, que no se debe hacer nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que todo lo que tenemos viene como una bendición tuya. Y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Una vez más te pido, Señor, enséñanos a orar, que oremos conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
de irnos alabando al Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vence en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre y siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieren destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, que estás en gloria, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Padre amado, que hayamos, Señor, atesorado lo que es tu santa y bendita palabra. Señor, enséñanos, Padre amado, a orar, Padre amado, que nosotros podamos aprender, Señor Jesús. Limpia nuestros corazones, Señor. En este momento, Padre amado, te pido que tú bendigas, Señor amado, a cada miembro de tu iglesia, Señor. Que tú nos lleves, Padre amado, con bien a nuestros hogares, Señor. Que tú limpies el camino donde vamos a pasar, Señor. Guárdanos, Señor amado, esta semana, Señor, en nuestras actividades diarias. Guárdanos en nuestros trabajos, Señor. Protege, Señor amado, nuestros niños en las escuelas, Señor. Protégelos de todo peligro, Señor. Líbranos de accidente, Padre amado. Llévanos con bien a nuestros hogares y quédate con cada uno, Señor Jesús. En tu nombre, Padre amado, oramos. Amén.